Buenas noches. Hoy le voy a presentar el proyecto de diseño de enlace microondas para conectar la división policial de Sullana con la comisaría de Paimas. Este proyecto del curso de microondas y comunicación satelital eh, busca garantizar una comunicación segura, confiable y de alta calidad y de alta capacidad entre ambas sedes, independientemente de las redes públicas. Como integrantes tenemos a Darwin Castañadoy, David Valle, Jorge Costilla, Pedro Mendoza, Eduardo Pauca y Cotaría Pavel. Como objetivo general es diseñar e impulsar un enlace de microondas que conecte ambas localidades de manera eficiente y segura. Los objetivos específicos incluyen determinar los parámetros técnicos, calcular la frecuencia de operación, evaluar la confiabilidad y analizar las condiciones meteorológicas y obstáculos geográficos que en un primer momento pueden afectar la señal. Información de la localidad donde se realiza el proyecto. Acá tenemos la provincia de Sullana que se ubica a los 4 grados con 53 minutos y 18 segundos de latitud sur y 80 grados con 41 minutos y 7 segundos en la longitud oeste. Acá hay algunos distritos que tiene la provincia de Sullana. Acá la provincia de Paima, donde está la comisaría de PNP. Dentro de Piura, es un territorio variado con zonas montañosas, altas quebradas, especialmente en las zonas altas, que alcanzan casi los 1500 metros sobre el nivel del mar, ya acá hay algunos lugares de la provincia. Acá la situación del sector de telecomunicación. Hemos usado la herramienta que nos brinda la Subtel, donde podemos ver la cobertura y del distrito, más que nada de Sullana. Hemos encontrado el operador Claro, Vitel, Movistar y Entel con ciertas estaciones y y la velocidad de cada uno, de subida o de bajada. En este caso, en distrito de Palmas es muy escaso, hemos visto poco. Se obtiene una menor cantidad de conexión debido a la complicidad del acceso al distrito. Acá hay algunos parámetros que podemos brindar, ya sea comunicación, llamadas internas, interconexión de redes LAN, VPN, videovigilancia y transmisiones de documentos digitales. Y al costado tenemos la capacidad del enlace de cada una de ellas. La tasa de error se mide en ver, que es una medida que representa la fracción de errores ocurridos en una secuencia específica en relación con su longitud. En este caso usaremos un ver de 10 escala -9 con una confiabilidad de 99,98%. Entonces ese es como hacer el 2% del tiempo, lo cual, realizando un cálculo entre los 365 días del año, el enlace solamente puede estar inactivo 105,2 minutos. Acá tenemos la frecuencia de operación que, según la recomendación de la UITR F38411 en la sección 7, que nos dice que la recomendable es 6770. Entonces, haremos caso a eso y con dicha información calcularemos la mitad inferior y superior de la banda con un valor de n igual a 10. Por fórmula, en la mitad inferior de la banda nos sale que es un 6730 MHz y mitad superior de la banda 7070 MHz. Entonces, hallando ya estos dos valores, procedemos a calcular la frecuencia de operación, que sale un valor de 6900 MHz, que a GHz sería 6,9. Acá tenemos las coordenadas con cartas topográficas del IGN, que estas que ofrecen una representación detallada del terreno y si son cruciales para la evaluación de la línea de vista. Acá sabemos la latitud y longitud de la división policial de Sullana. Latitud nos da un valor de 4 grados con 54 y 4 grados con 55 minutos. Tenemos que hallar los segundos por fórmula, igual la longitud también. Entonces, por lo tanto, la latitud y longitud de la división policial de Sullana es 4 grados con 54 minutos con 10,99 segundos y 80 grados con 41 minutos con 18,26 segundos, respectivamente, o sea, latitud y longitud. Acá tenemos las cartas topográficas de la división policial de Sullana. Latitud, división, entonces. Y la latitud y longitud de la comisaría de Paimas, que es lo mismo. Latitud de un 4 grados con 37 minutos, 4 grados con 38, habíamos por fórmula la cantidad de segundos y longitud, y entonces por lo tanto la latitud y longitud de la comisaría de Paimas es 4 grados con 37 minutos y 40,99 segundos, y 79 grados con 56 minutos con 10,36 segundos respectivamente, lo de la latitud y longitud. Acá tenemos las coordenadas con las herramientas de Google Maps y Google Earth. Comenzamos con Google Maps, nos da un valor, en la página nos da su valor que es
latitud en decimal es -4,89, longitud de -80,69 y la altitud acá el valor en sexagesimal. Y acá también de la comisa de Paimas en latitud de -462, longitud -79,94 y la altitud de 574. Ahora procedemos a Google Earth, que no es exacto, pero varía un poco, ahí va. Igual, coordenadas en decimales por Google Earth, latitud -462, longitud -79,94 y la altitud igual en la división por IC de Suyana. Acá tenemos dos cuadros en la variación, ¿no? La comparación de los resultados entre ambos valores. Acá tenemos los perfiles radioeléctricos, que son obstáculos, que nos permite ver la cantidad de obstáculos que tiene, ya sea montañas o árboles. Acá tenemos la división policial Sullana con la comisaría de Paimas, que tiene una distancia de 88 kilómetros. Acá en este cuadro lo hemos hecho en mano, que son sacando valores de esta misma carga topográfica. Y el cuadro acá nos dio el aplicativo Google Earth. Entonces, como vemos, son similares. Y acá tenemos que ver la ubicación del repetidor. Como hay montañas, hemos agarrado este punto, que tiene la latitud de 4,4 horas con 39 minutos y 21 segundos y longitud de 80 horas con 2 minutos con 12,69 segundos. La altura es de 1.340 metros sobre el nivel del mar. Acá tenemos la distancia de entre ambas, la comisaría y la de Sullana y Paimas, y acá tenemos la repetidora. A continuación le pasé a mi compañero. Continuación con mi persona, David Valle. Vamos a calcular el margen de claridad en todos los saltos. Para ello, primero empezaremos la primera parte, que es el cálculo de estación uno, que es la división policial de Sullana, con la estación repetidora. Para ello, como podemos ver en la imagen, tenemos tres obstáculos notorios. Por ende, para cada uno le vamos a hacer su altura de trayectoria, radio de primera zona de Fresnel, factor de corrección y margen de claridad. Empezaríamos para esta primera parte con el primer obstáculo. Aquí tenemos, de acuerdo a lo que hemos hallado, que se encuentra a 39 kilómetros y tiene una elevación de 559 metros sobre el nivel del mar. Entonces, usaremos las fórmulas para cada uno de ellos, que está establecido en el campo por el profesor. Haremos la altura y reemplazaremos simplemente los datos y nos sale 706,04 metros. De igual manera, la primera zona de Fresnel nos sale 29,06 y posteriormente los dos siguientes, que es el factor de corrección y el margen de claridad, nos sale 88,78 metros y 29,2 metros. Y debido a que el tiempo es un poco corto, vamos a simplemente pasar estas partes, pero en el PPT va a estar registrado todos los datos. Aquí vamos a tener también para el segundo obstáculo de la primera opción, que es de la estación uno hasta la estación repetidora, ya que tenemos los cuatro factores que nos piden. De igual manera, para el tercer obstáculo, que se encuentra a 76 kilómetros y una elevación de 1.007 metros sobre el nivel del mar, tenemos sus cuatro factores. Y en este caso ya haríamos la parte 2, que sería la estación repetidora, con la estación número 2, que es la comisaría Paimas. De igual manera, podemos notar tres obstáculos muy notorios. Para el primer obstáculo hacemos lo mismo. Para el segundo obstáculo, de igual manera, hallamos los cuatro factores reemplazando los datos. Y para el tercer obstáculo también. Ahora bien, tenemos que determinar la altura de las antenas en las torres que vamos a implementar. Para ello, como dice acá, en resumidas partes, nos dice que usaremos una torre de 20 metros, ya que es la altura mínima que podemos conseguir en las torres. Podríamos conseguir de 30 o 40 o 50 metros, sin embargo, como queremos minimizar los gastos, simplemente con una torre de 20 metros ya es suficiente. Y acá tenemos un modelo de un datasheet que usaremos el modelo CANT 705M1, que una característica importante, ya que estamos por la zona de Ande y es importante tener un acero en calidad, según la norma UNE-EN 10025. Sin embargo, nosotros también para tener mayor precisión decidimos usar fórmulas
para ver si coincide con lo que dijimos anteriormente. Para ello, entonces, dividiremos de igual manera la primera parte, que es la antena de la División Policial de Sullana con la estación repetidora, y usaremos esta fórmula, que es la distancia sobre una distancia 2 por el R1 más el factor de corrección más la altura del obstáculo menos la distancia sobre la distancia 2 por la altura de la antena 2 más la altura del obstáculo menos la primera altura. Para ello, primeramente, acá tenemos la ubicación y los datos posteriores. Acá tenemos, por ejemplo, la altura de división policial de Sullana se encuentra a 69 metros sobre el nivel del mar y la altura de la estación repetidora está a 1340. Y la distancia, como sabemos, que es la primera parte, es 77,8 kilómetros y vamos a considerar la frecuencia que es de 6 Hz. Aquí lo que nos más, como bien sabemos, tenemos tres obstáculos, como lo vimos en la anterior parte. Sin embargo, aquí lo que vamos a destacar es el obstáculo más alto, ya que en ese lugar podría haber mayor interferencia. Para ello, en el de obstáculo 3 vamos a tener que desde la primera parte, que es la división policial de Sullana, hasta ese obstáculo hay 76 kilómetros. Y en la distancia 2, que sería desde ese obstáculo hasta la estación repetidora, vamos a tener 1,8 kilómetros. Y vamos a notar que ese obstáculo tiene una altura de 1007 metros sobre el nivel del mar. Y como sabemos, factor de corrección, el R1 y la altura, acá también nos va a brindar. Y simplemente reemplazaríamos. Y como bien podemos ver acá, la altura de la antena nos sale negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la antena no está sujeta a una altura específica. Por ello, consideremos simplemente una altura de tamaño promedio, que será de 10 metros. De igual manera, haríamos para ese lado. Sin embargo, en este caso, el obstáculo más alto o que mayor interferencia nos puede dar en la segunda parte, que es de la excitación repetidora a la antena de Paimas, es el obstáculo número uno. Y de igual manera haremos su primera distancia, que sería de la antena de comisaría Paimas hasta ese obstáculo es 2,1 kilómetro y la distancia 2, que es 8,6 kilómetros. De igual manera tenemos los datos y simplemente reemplazaríamos en la fórmula anterior. Y de igual manera podemos ver que nos sale negativo. Entonces, esta altura de la antena de Paimas sería en aproximadamente unos 15 metros. Aquí vamos a elaborar el diagrama de escala de red solución. El diagrama de red solución a escala. Para ello tenemos la división policial de Sullana, la estación repetidora y la comisaría de Paimas. Lo que simplemente hacemos es calcular la altura, perdón, la distancia que tiene una hacia la otra, que en el primer tramo es 77,8 y en el segundo tramo es 10,7 y hallamos el ángulo. Aquí como hallamos el ángulo, simplemente de este punto verde hacemos una vertical y de estos puntos hacemos una horizontal. En esos dos puntos mencionados se va a formar el triángulo 90 grados y vamos a tener la altura, perdón, la distancia que es 77,8 kilómetros y como acá tenemos las alturas que es 1340 y 69, hacemos una resta y vamos a poder obtener este lado. Con con dos lados y este ángulo, simplemente podríamos hacer el arco, podría ser el arco coseno en la calculadora y colocaríamos este lado sobre este lado y saldría este ángulo, esta parte de este ángulo. Y de igual manera haríamos para este lado. Usaríamos los lados y nos sale otro ángulo acá. Y simplemente sumamos y nos sale la cantidad de grados que tienen entre ambos. Diagrama de altura de Atenas. Como dice acá, como mencionamos anteriormente, eh, las antenas, perdón, sí, nuestras antenas tendrán una altura de 20 metros. Sin embargo, también podemos ver aquí que tenemos las antenas parabólicas y tenemos que ver a qué distancia vamos a colocar. Para la comisaría Paimas están ubicadas a 15 metros, siendo la altura de la antena de estación repetidora.
de 10 metros para el tramo uno y 15 metros para el tramo 2. Aquí no lo colocamos a la misma altura, ya que puede haber una interferencia o pérdidas. Y de igual manera para esta parte que es de la comisaría Paimas, estaríamos con la antena parabólica a 15 metros. Una vez terminado esta parte de esta sección, es importante calcular las posibles causas de las pérdidas. Para ello vamos a hacerlo por partes. En primer lugar sería el cálculo de las saturaciones por espacio libre en ambos tramos. Y lo haremos primeramente en partes de Sullana con la estación repetidora y la estación repetidora con el PAIMAS. Para ello simplemente tendremos que saber la frecuencia a la que están operando, que es 6.9 GHz, y la repetidora, la distancia de la repetidora con la división policial, que es 77.7. Y simplemente hacemos la ecuación de Friis y reemplazamos y nos sale 147.035 decibelios. De igual manera hacemos para esta parte y nos sale en este caso 129.89 decibelios. Ahora bien, el cálculo de las pérdidas por lluvia es también muy importante debido a que la zona por donde vamos a transitar es medianamente lluviosa o en cierta temporada es intensamente lluviosa. Para ello usaremos las fórmulas ya mencionadas en la semana 5. Y lo haremos por partes de igual manera. Acá tenemos la atenuación de la lluvia, que es igual a la por el L de la trayectoria. Y como nos dice acá, para hallar los parámetros K y alfa, debemos hacer unos cálculos entre las dos frecuencias, que sería el primero de 6 GHz y el posterior que es de 7 GHz. Usamos la fórmula ya aprendida y nos sale 0.0117946. Luego, acá como dice, optamos por un R de 0.0 porcentaje, que es igual a 29.943 para el departamento de Piura. Hallaríamos la fórmula ya mencionada, que es la de la atenuación de la lluvia, que es K por R a la elevado al alfa, y nos sale esta respuesta que es 0.22 prácticamente decibelios kilómetros cuadrados. Y también acá reemplazamos en la otra fórmula, nos sale 18.38 kilómetros. Y en conclusión, se estima una confiabilidad de radioenlace del 99.98% a 3.152 decibelios. Para no alargar el tiempo, simplemente lo que hemos hecho aquí es usar la misma fórmula, pero en este caso ya usaremos para el tramo de la estación repetidora y comisaría Paimas, que básicamente sería el mismo paso, simplemente cambiando los datos de acuerdo a lo que vamos a hallar y nos sale que la confiabilidad nos sale 0.9203. Para el cálculo de las pérdidas de los gases en los tramos del enlace, vamos a usar este gráfico que es de la atenuación específica debido a los gases. Y vamos a notar que en esta línea tenemos 7.5 por 10 a la menos 3 y 2.5 por 10 a la menos 3 y aquí con una parte que se interacciona en esta línea morada que es 6.9, que es la frecuencia de gigahertz. Estos datos van a ser importantes ya que nos van a ayudar para poder hallar estas pérdidas, debido a que en esta fórmula necesitamos usarlas. Entonces, en primera opción sería la división policial de Sullana con la estación repetidora. Como mencionamos, aquí la frecuencia es 6.9 GHz y 77.7 de distancia. Hallamos la fórmula, que es distancia por el A del O2 más el A del H2O, y nos sale 0.77 decibelios. De igual manera para este lado, como notamos, lo único que varía en ambos es la distancia, que es 77.7, y en el otro es 10.7. Sin embargo, aquí nos sale 0.107 decibelios. Y ya para finalizar mi parte,
y haríamos el cálculo de las pérdidas totales en cada uno de los tramos del enlace. Para ello simplemente haríamos la suma de cada parte de las pérdidas que hemos hallado. Por ejemplo, sería la pérdida total del enlace sería el espacio libre, la pérdida del espacio libre, la pérdida por lluvias y la pérdida de gases. Como ya tenemos los tres cálculos, simplemente los sumamos y en la primera parte notamos que va a haber una pérdida total de 150,964 decibelios y en la segunda parte una pérdida total de 130,837 decibelios. Gracias. A continuación, mi compañero. Buen día, profesor. Mi nombre es Darwin Castañeda y continuaré con la exposición, partiendo de lo que es análisis de la onda reflejada en cada tramo. Bien, ¿por qué es importante calcular la onda reflejada en cada tramo? Pues, como anteriormente hemos visto, nuestro enlace presenta línea de vista y existen ondas ajenas a la línea de vista que en cierto punto se van a reflejar y una vez reflejadas van a llegar a nuestra estación receptora, el cual va a ser afectada porque dichas ondas están desfasadas y como están desfasadas, pues pueden llegar a distorsionar nuestra señal principal. Entonces, para hallar dicho punto de reflexión, es necesario establecer un punto de suposición en cualquier punto de nuestro perfil, pero con el único requerimiento de que dicho punto esté a menor altura de las dos estaciones. Entonces, como se puede observar en las imágenes, hemos definido nuestro punto de suposición en la primera imagen a 1 kilómetro de la división policial de Sullana y a unos 56 metros de altura. Y en la segunda imagen a 10,5 kilómetros de la estación repetidora y 543 metros de altura. Dichas alturas son menores a las alturas de las estaciones. Ahora, para calcular la distancia exacta donde la onda se va a reflejar, es necesario calcular el parámetro B. Dicho parámetro se define mediante una ecuación matemática, el cual requiere de unos cuantos parámetros más. Dichos parámetros se pueden ver en la parte izquierda, que están de color violeta, los cuales son H10, H20, los cuales se hallan solamente con la diferencia de altura entre las estaciones y el punto de su posición. El parámetro C que se define mediante los parámetros H10 y H20 y el parámetro M, el cual hace uso del parámetro K. El parámetro K es 4 tercios, ya que la superficie de la Tierra no es 100% plana, sino presenta una curvatura. Y para poder reservar eso, se hace uso del valor de 4 tercios. Entonces, una vez hallado estos parámetros, se hace uso de la ecuación para hallar el parámetro B, donde obtenemos las dos distancias. ¿Esta distancia qué nos indica? Nos indica el punto exacto donde la onda se va a reflejar. Entonces, para nuestra primera imagen, el punto exacto de reflexión va a ser a 2,2 kilómetros. Y ya no va a ser a 1 kilómetro, que era un punto de suposición. Y para el segundo tramo, que es estación repetidora comisaría de Paimas, que sigue el mismo procedimiento de ecuaciones matemáticas y parámetros, va a ser una distancia de 593,85 metros. Ahora, dichas distancias generan ángulos de reflexión entre el plano de la Tierra y la onda reflejada. Para el primer tramo sería de 1,403 grados el primer ángulo y 0,040 grados el segundo ángulo. Para el segundo tramo serían 74,212 grados y 4,329 grados. Ahora, dicho, dicha Dicha señal reflectada, pues presenta pérdidas, ya que la superficie donde se refleja no es 100% reflector. Entonces, para calcular dichas pérdidas es necesario hacer uso de nuestra frecuencia utilizada para el enlace, que es de 6,9 GHz. Entonces, usando este cuadrito, buscamos un valor cercano, en este caso 6 GHz, y ubicamos el tipo de terreno que tenemos en nuestro enlace. Como nuestro enlace está cerca a las costas
del Perú, pues nuestro terreno va a ser campo. Entonces, haciendo la intersección, obtenemos 6 decibelios de pérdidas para los dos tramos. Continuando, tenemos lo que es el esquema del punto de reflexión. En estos esquemas ya se puede observar el punto exacto donde se refleja, donde en el primero podemos observar que está a 2214,45 metros de la División Policial de Sullana, y el segundo que está a 593,85 metros de la estación repetidora. También podemos observar la línea de vista de color azul en las dos imágenes y lo que es la línea anaranjada que representa el perfil del terreno de nuestro enlace. Finalmente, tenemos que hacer la elección del tipo de estación repetidora. Tenemos tres tipos: la repetidora pasiva, la activa y la híbrida. ¿En qué se diferencian? Sencillo, la pasiva simplemente recibe la señal y la vuelve a redirigir sin amplificarla. La activa, a diferencia de la pasiva, la amplifica, pero amplificarla necesita requiere que se usen otros equipos electrónicos para su amplificación, y también requiere que se haga uso de energía eléctrica. Hacer uso de esto pues requiere un mayor costo y complejidad técnica. Finalmente tenemos la repetidora híbrida, el cual hace función de repetidora pasiva o repetidora activa según lo requiera el enlace. Y para nuestro enlace hemos decidido optar por lo que es la repetidora activa, ya que nuestro enlace tiene un tramo largo que data algo de alrededor de 79 kilómetros, lo que necesita que se amplifique la señal. Por ello se ha decidido optar por la repetidora activa. Bueno, ahora doy pase a mi compañero que continuará con la exposición. Continuamos con la elección del transceptor, el cual nosotros hemos elegido el transceptor CFQ7 de la familia CFQ de radios digitales punto a punto de CF Técnica, la cual trabaja a una banda de operación de 7 GHz, ideal para nuestra frecuencia de operación de 6.9 GHz. Considerando la gran distancia del alcance de nuestro enlace, hemos elegido la modulación QPSK, la cual nos va a dar un nivel de umbral de menos 87.5 dBm y una potencia de transmisión de 30 dBm. Teniendo la técnica de modulación a usar, vamos a calcular la relación señal-ruido usando el gráfico de curvas BR, que nos va a dar una relación señal-ruido de 16 dB. Acá podemos ver el transceptor y cómo los valores concuerdan a lo elegido en este caso. Continuamos con la elección del tipo de línea de transmisión, que en este caso, debido a su alta fiabilidad y a su baja atenuación, hemos optado por la guía de onda elíptica EWP6359W de la marca Comscope, la cual está diseñada para trabajar una frecuencia de 5.85 a 7.65 GHz, ideal para nuestra frecuencia de operación. Con la ayuda del datasheet del fabricante, vamos a calcular la atenuación a nuestra frecuencia usando una fórmula de interpolación, que en este caso a una frecuencia de 6.9 GHz nos va a dar una atenuación por cable de 4.3975 dB por 100 metros. Anteriormente hemos visto cuánto va a medir cada distancia de antena en cada uno de los tramos, que en este caso en el primer tramo sería de 15 metros, en el segundo tramo, donde está la estación repetidora, sería de 10 y 15 metros, y en la comisaría Paimas sería de 15 metros. A esto le vamos a sumar una tolerancia de 10 metros para poder calcular la atenuación en cada uno de los tramos. En este caso, para la atenuación de la división policial Sullana sería de 1.099 dB. En la estación repetidora, mirándose con la división policial de Sullana, tenemos una atenuación de 0.8795 dB, y el otro lado, que se mira con la comisaría de Paimas, la atenuación en la estación repetidora sería de 1.099 dB, y en la comisaría de Paimas sería el mismo valor. Continuamos con la elección de la antena, la cual, debido a nuestra gran distancia de alcance,
debe ser una antena que trabaje a nuestra frecuencia de operación y tenga una potencia de transmisión sumamente alta. En este caso nosotros hemos optado por la antena DA1565A del catálogo de antenas RFS, que al pertenecer a la línea Trunkline de RFS nos va a dar una alta capacidad a largas distancias. Acá vemos la elección de la antena y la frecuencia de operación y cómo nos da una ganancia mínima de 47 dBi y una ganancia máxima de 47.9 dBi. Teniendo estos valores podemos calcular la ganancia a nuestra frecuencia de operación, que en este caso usando la fórmula de interpolación nos va a dar una ganancia de 47.61 dBi. Teniendo ya estos valores podemos verificar el nivel de recepción y calcular el margen de seguridad, que en este caso la fórmula está dada por de la potencia recibida, que va a incluir valores como la potencia del transceptor, la ganancia de la antena, las pérdidas por espacio libre, gases y lluvias y las pérdidas por la guía de onda o por cables en este caso. Y el de margen de seguridad nos va a verificar el nivel de sensibilidad que nos va a dar cada una de los tramos que estamos eligiendo, que en este caso la fórmula de margen de seguridad es la potencia recibida menos el nivel umbral del transceptor. Teniendo ya esta fórmula la podemos emplear y podemos ubicar los valores que ya tenemos calculados anteriormente. En este caso, en el tramo 1 de la división policial de Sullana y la estación repetidora, nos va a dar un valor de potencia recibida de menos 27.72 dB, la cual está sumamente alejada del nivel umbral del transceptor, que hallando el margen de seguridad nos da un margen de seguridad de 59.78 dB, lo cual nos indica que existe una alta confiabilidad en cuanto a nuestro enlace si consideramos situaciones atmosféricas o climáticas que pudieran llegar a afectar nuestro enlace. En este caso, en el tramo 2 tenemos una potencia recibida mucho más alejada del nivel umbral, que es de menos 7.815 dB. Si calculamos el margen de seguridad sería de 79.69 dB. Esta potencia recibida y este margen de seguridad es demasiado holgado, que nos indica que la confiabilidad es mucho mayor que el tramo 1 y que nos va a permitir asegurar la confiabilidad del enlace y verificar que los componentes que hemos elegido para este enlace de microondas son los correctos. Doy paso a mi compañero para que continúe verificando dicho parámetro. Bueno, a mí me toca hablar sobre los cálculos que nos permitirán afianzar el rendimiento y el correcto funcionamiento de nuestro radioenlace. Primero tomaremos el 4.1 que va a ser el cálculo de radiopropagación. En este caso vamos a incluir las pérdidas por duplexores, por degradación y las adicionales. Tenemos ahí los datos de las pérdidas de duplexores va a ser de 0 dB, las pérdidas de degradación va a ser de 2 dB y las pérdidas adicionales van a ser 0.8 dB. Esto, al lado derecho tenemos lo que son las fórmulas que nos van a permitir hallar los resultados. En este caso haremos para el primer tramo primero, que es la de división policía de Sulana a la estación repetidora. Obtenemos las pérdidas totales, las ganancias totales y el principal, que es el cálculo de nivel de recepción, que nos sale menos 30.52 dBm. Ahora para el segundo tramo de la estación repetidora a la comisaría de Paimas, tenemos también las pérdidas totales, las ganancias totales, como ven ahí, y el cálculo de recepción, nivel de cálculo, es de menos 10.51 dBm. Y como tenemos que nuestro umbral establecido es de menos 87.5 dBm, vemos que nuestros niveles de recepción están por encima del umbral establecido, por lo cual podemos decir o podemos concluir que los equipos seleccionados son los adecuados. Ahora iremos al cálculo de margen sin desvanecimiento en base a tipo modulación y empleado por transmisor. Para el primer tramo tenemos ahí lo que es la fórmula, la tabla de los parámetros que vamos a utilizar y nos sale que el margen sin desvanecimiento es de 40.98 dB. Ahora para el segundo tramo, de la misma forma, al utilizar las mismas antenas, entonces nos sale que el margen de sin desvanecimiento también es de 40.98 dB. Con esto podemos garantizar la transmisión confiable
pese a las condiciones adversas que pueden pasar, ya sea por obstáculos o las mismas condiciones climáticas abruptas. Ahora pasamos al 4.3, donde vamos a hallar los cálculos de la confiabilidad y la indisponibilidad en cada tramo. Vemos que tenemos ahí las fórmulas para obtener los resultados. También vamos a hallar el tiempo de servicio en un año, más que nada el tiempo fuera de servicio que va a tener el radioenlace en un tramo de un año. Ahí vemos que tenemos también la fórmula para el primer tramo. Ahí vemos, tenemos ahí los parámetros y nos sale una confiabilidad de un 99.99904% y un tiempo de servicio de 5.077 minutos por año, ya que vemos que es muy bajo, entonces está bien en este caso el tiempo de servicio, el tiempo sin servicio, mejor dicho. Ah, ahora, en el segundo tramo, de la misma manera, obtenemos una confiabilidad de un 99.9999742%. Y para el tiempo que no va a estar en servicio, el enlace también es muy bajo, que es 0.001356 minutos por año. Ahora, lo enseñado por el docente, es necesario que el enlace sea mayor a un 99.95% de confiabilidad. Y vemos que tanto para el primer tramo como para el segundo tramo, los cumplimientos han sido los correctos. Ahora iremos para el segundo tramo. Diré el 4.4, que es el cálculo de nivel de desvanecimiento, también para ambos tramos. Tenemos las fórmulas ahí. Vamos a calcular la probabilidad que se representa el desvanecimiento en tipo Rayleigh. Vemos que para el primer tramo nos sale 1,67%. Para el segundo tramo nos sale 0,001162%. Sí, es una probabilidad muy baja, así que está bien. También vamos a ir a la profundidad estimada del desvanecimiento expresada en decibelios. Para mostrarnos de la misma manera. Para el primero nos sale 30.31 dB y para el segundo caso 7.345 dB. Ahora, ¿para qué hemos tenido estos datos? Para después hallar también la probabilidad de interrupción del enlace debido al desvanecimiento. Ahora, la probabilidad de interrupción para primer tramo es muy bajo también, 0.001277%. Para el segundo tramo también es muy ínfimo, como lo podemos ver. También vamos a hallar el tiempo estimado de interrupción del servicio causado por el desvanecimiento, que va a ser para el primer tramo, 40.27 segundos por año. Y en el otro es 0,00298555 segundos por año. Ahora, con estos cálculos vamos a hallar el parámetro principal. Para el primer tramo sería eh, el tiempo de desvanecimiento. Tenemos que hallar primero el tiempo de desvanecimiento recomendado por la UIT. Como tenemos que es 490.1462 segundos por año para el primer tramo. Y comparando con lo obtenido, nos damos cuenta que podemos confirmar que cumplen con las normas del UIT para el primer tramo. Ahora vamos a ver cómo sería para el segundo tramo. De la misma manera, utilizamos las fórmulas para hallar, el, para hallar lo recomendado según la UIT, que sería 68.433 segundos por año. De la misma manera, nos sale en el otro los cálculos de nuestro 0.00298555 segundos por año. De la misma manera, podemos confirmar que los cálculos están cumpliendo con las condiciones de las normas del UIT. Ahora ya haremos lo que es el cálculo de nivel de recepción en caso de desvanecimientos. Para el primer tramo nos sale que es de -60.83 dB. Para el segundo tramo nos sale
uno de menos 17.955 dB. Entonces, con estos datos podemos garantizar que los tramos en enlace mantienen una señal por encima del umbral mínimo, que es menos 87.5 dBm, incluso con los desvanecimientos. Con esto podemos asegurar la fiabilidad, la estabilidad y la confiabilidad de nuestro enlace bajo condiciones adversas, cumpliendo así con el sistema propuesto. Muy buena, profesor. Ahora vamos a continuar con nuestro cálculo en la parte de interferencias para nuestro enlace. Para realizar los cálculos de interferencia en el enlace nos guiaremos del siguiente gráfico que se puede ver en la diapositiva. Un gráfico que nos indica el mínimo requerido para reducir toda interferencia en nuestro enlace, tanto en el primer y segundo tramo. En el primer tramo tenemos un mínimo de 38 dB y en el segundo tramo tenemos un mínimo de 27 dB. Ahora vamos a comenzar con la parte de cálculo de interferencia para la parte front to back de TX. Tenemos nuestros siguientes datos. Tenemos nuestros datos de la división policial de Sullana y estación repetidora, que viene a ser nuestro primer tramo. Tenemos unas pérdidas de 147.035 dB. Asimismo, en nuestro segundo tramo, en la estación repetidora con la comisaría Paimas, es de 129.81. Nuestra potencia en TX es de 30 dB y nuestra ganancia de la antena que estamos usando es de 47.61 dBm. Ahora podemos comenzar con las pérdidas por guía de onda en cada tramo y en cada parte de la estación. En el primer punto, que es la división policial de Sullana, tenemos unas pérdidas por guía de onda de 1.099 dB. Asimismo, en la estación repetidora, en los dos tramos, tenemos de 0.87, 95 y 1.099. En nuestra pérdida última por guía de onda, que es en la parte de comisaría Palmas, tenemos una pérdida de 1.099. Con estos datos podemos calcular lo necesario para nuestra relación front to back. En este caso es de menos 38 y menos 27, tanto en el TX y en el RX. Nuestra relación consta de dos parámetros: nuestra onda indeseada y nuestra onda deseada. En este caso podemos calcular directamente la onda deseada con la siguiente fórmula que ya se está efectuando. En este caso el parámetro D de 30 menos 1.099 más 47.61 menos 129.81, también más 47.61 menos 1.009, que esto nos da una onda deseada de menos 6.788 dBm. Ahora tenemos que apoyarnos en nuestro datasheet para hallar la polarización BH a 165 grados. En este caso, en nuestro gráfico nos indica que nuestra ganancia consta de 47.61 menos 71, que es la atenuación, a 165 grados. En este caso nos da una ganancia de menos 23.39 dBi, y con estos datos podemos calcular la onda indeseada. En el primer tramo nuestra onda indeseada nos da un valor de menos 77.5685 dBm, y hacemos nuestra relación front to back TX y podemos tener menos 6.788 menos 77.56, que esto nos va a dar 70.7805 dB. Y como podemos confirmar y observar en nuestra gráfica, cumple con el mínimo requerido, que era de 38 dB en nuestro primer tramo. Ahora nos centramos en el segundo tramo. Tenemos los mismos datos, básicamente lo mismo, a diferencia de la parte de onda indeseada, donde vamos a tener, un momento, vamos a tener aquí
tenemos nuestros cálculos de la onda indeseada, que es 30 menos 100 menos 1.099 menos 23.39 menos 147.35 menos más 47.61 menos 1.099, que esto nos va a dar una onda indeseada de menos 75.013 dBm. Por último, hacemos nuestra relación front to back de Rx, nuestro segundo tramo. Es de menos 6.788 menos 95.013, y esto nos va a dar una relación de 88.225 dB, que también asimismo podemos confirmar que supera el mínimo de 27 dB para garantizar nuestra buena comunicación. Ahora nos vamos con la parte de conclusiones. Se analizó la factibilidad técnica del radioenlace entre la División Policial de Sullana y la Comisaría Paimas. Se confirmó una línea de vista mayormente despejada, aunque podrían requerirse estructuras de soporte en algunos puntos. Se consideran las atenuaciones por humedad y lluvia. La lluvia representa un factor crítico, ya que puede generar pérdidas importantes en la señal, especialmente en temporadas de precipitación intensa. Para garantizar la calidad del enlace se propuso el uso de una repetidora activa. Esto permite mantener la eficiencia y estabilidad de la señal a lo largo del trayecto. Finalmente se identificaron los puntos de reflexión del sistema, se calcularon los ángulos de incidencia y las pérdidas, y se representaron mediante esquemas que muestran claramente el comportamiento de la señal reflejada. Muchas gracias.